Ya estamos de regreso desde la tarde con 32 minutos. Vamos a revisar noticias internacionales, Sole, y partimos, por supuesto, con la noticia que tensa al mundo entero, ¿no? Que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente. Sí, que ayer estuvimos en vivo contándoles el minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo en Israel, con el lanzamiento de lo que se calcula entre 180 y 200 misiles balísticos por parte de Irán, que fue en respuesta a distintos episodios de tensión que hemos visto durante este año. Mencionan, entre otras cosas, la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, que había muerto en Teherán en un ataque de Israel, pero sin duda aquí lo que terminó generando esta respuesta fue la muerte de Hassan Nasrallah, el jefe máximo de Hezbollah, que había muerto el fin de semana en un ataque de Israel sobre el cuartel general de Hezbollah. Y ahora la pregunta está en de qué manera va a responder Israel, y que es eso lo que mantiene la preocupación a nivel mundial de no saber hasta qué punto este conflicto puede seguir escalando, porque si hacemos una comparación con lo que había sido la respuesta que había dado Irán, y que ayer también lo habíamos alcanzado a recordar y a comentar, lo que ocurrió el 13 de abril, que había sido una respuesta que Irán había anunciado en los días previos, porque días antes, en un ataque también atribuido a Israel, se había dado muerte a un funcionario importante de la Guardia Revolucionaria iraní en la embajada de Irán en Damasco. Por eso se esperaba una respuesta por parte de Irán, pero había sido una respuesta más bien calculada, a diferencia de lo que se vio ayer, que fue un lanzamiento de misiles balísticos. Que tuvieron pocas horas para reaccionar. Sí, solo 12 minutos. En solo 12 minutos llegaron los misiles que fueron interceptados por el sistema de defensa aérea de Israel, pero el 14 de abril, no sé si recuerdan que se habían demorado en llegar y que estábamos esperando el momento en el que se debió haber producido el impacto, que también en esa ocasión habían sido interceptados por los distintos sistemas de defensa con los que cuenta Israel, pero en ese entonces lo que se habían lanzado habían sido drones y misiles crucero, que son más lentos en llegar, son de menor alcance. Y además que Israel alcanzó a reaccionar con sus aliados, Estados Unidos, también. Jordania, etcétera, pudieron interceptar también, sí, o colaborar en la interceptación de estos Claro, misiles. que ahora también lo hicieron, también tuvieron la colaboración de esos países, y fue el sistema de defensa Arrow el que permitió interceptar estos misiles que eran de mayor alcance que los que intercepta, por ejemplo, el sistema de la cúpula de hierro, que es el que alcanza ya a interceptar mayormente los cohetes que lanzan desde la franja de Gaza por parte de Hamas. El tema aquí es que cuando ocurrió esta crisis de abril, que Israel posteriormente respondió con un ataque cerca de una central nuclear, pero en una zona despoblada, que no generó mayores daños, y con todo un esfuerzo además por parte de la comunidad internacional, de países como Estados Unidos, que le habían estado pidiendo encarecidamente a Israel que no respondiera de una forma que pudiera terminar encendiendo más los ánimos en la región. Y ahora, ¿qué es lo que ha dicho Estados Unidos? Que si es que Israel responde a este ataque, ellos lo van a entender. El problema, acaso, en lo que tú nos estás contando también, es que es una especie como de lenguaje de guerra, porque sí, aquí hay insinuaciones y también hay amenazas. Lo que tú dices, Estados Unidos hoy día dice, si Israel responde a los ataques de Irán, lo vamos a entender. Irán, por otra parte, dice, esto es solo una parte del armamento que les queremos mostrar. Si ustedes se meten con Irán, vamos a tener que responder con mayor fuerza. Israel dice, esto no se va a quedar aquí. Entonces lo que estamos viendo es que hay una escalada en términos de amenazas que no sabemos hasta dónde puede llegar a crecer. Y es una escalada que está presente en distintos frentes. Tenemos, por un lado, el frente entre Israel y Hezbollah, con la invasión terrestre que está todavía en curso. Israel lo define como una incursión limitada, está por ahora focalizada en la zona fronteriza entre Israel y el Líbano. Ya confirmaron la muerte del primer soldado israelí en esa ofensiva, y por otra parte la tensión que se está produciendo ahí en la zona
fronteriza entre ambos países. Ha habido hoy día por lo menos 60 muertos en una franja de Gaza que está prácticamente pulverizada, con más de 40.000 personas muertas desde el inicio de la respuesta por parte de Israel tras los ataques del 7 de octubre. Tenemos también por un lado las acciones de los hutíes de Yemen, que es un grupo chiita también aliado de Irán y Hezbollah, con Israel, que también respondió con bombardeos durante el fin de semana en la zona portuaria de Hodeida en Yemen, y ahora tenemos la respuesta de Irán con el temor que existe a nivel mundial de cuánto más lejos va a seguir llegando el gobierno de Benjamín Netanyahu con sus acciones. Y está esa amenaza latente, que es lo que tú nombrabas, que no ocurrió antes porque en el fondo fue una señal, decir, vamos a atacar a un punto estratégico que es las inmediaciones de estas centrales nucleares, pero en el fondo fue un llamado de atención, decir, si es que ustedes intensifican la respuesta contra nosotros, el ataque después no va a ir dirigido a las inmediaciones, va a ir directamente al corazón del poderío de Irán. Entonces, eso además no solamente puede afectar solamente al país, digamos, sino que puede hacer crecer la guerra a otros niveles. En un país como Irán, que tiene además centrales nucleares, ellos tienen un programa nuclear que han definido como de uso civil, como pacífico, pero siempre ha existido ahí la sospecha también de otros países de cuánto más pueden seguir avanzando en ese programa nuclear. Ese desarrollo, claro. Vemos que, claro, se le había impuesto sanciones en su momento a Irán. Durante la era Obama se había llegado ahí al acuerdo nuclear que había levantado ahí parte de esas sanciones, y que después con Donald Trump ya no volvió a ejercer las sanciones que se habían impuesto en ese entonces contra Irán. Entonces hay muchas naciones también que convenientemente no lo explicitan ni lo transparentan, porque también significa que pueden tener un poderío escondido que no se conoce, ¿no? Insisto en el lenguaje de la guerra, lo mismo que ocurre con Corea del Norte, etcétera. Y en ese mismo lenguaje de guerra, uno escucha por otro lado las declaraciones de la milicia libanesa Hezbollah, que dicen: nosotros no hemos usado todavía todo el arsenal con el que contamos para responder frente a las acciones de Israel. Hezbollah, que es considerada una de las milicias, sino la milicia más poderosa del mundo, y con este denominado eje de la resistencia, que es como se conoce al grupo de países y de milicias mayoritariamente chiitas en la región y que están lideradas por Irán. Las imágenes que estamos viendo son imágenes de celebración en Teherán por los ataques contra Israel, y con la imagen presente además del asesinado líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que son imágenes de celebración que vimos también en distintos puntos del Líbano y de los países o de las agrupaciones que forman parte de este denominado eje de la resistencia en Medio Oriente. Ahora, desde Israel y desde Estados Unidos, dado que pudieron interceptar los misiles, describieron esta acción como un fracaso por parte de Irán, pero que de todas formas los deja expuestos no solo a ellos, sino también al resto de los países de la región. Hay una frase que hemos escuchado muchísimo cuando vemos un conflicto bélico, es que en la guerra no hay ganadores. Entonces, más que fracaso o éxito, es muy complejo cómo se puede definir el tema. Y lo cierto es que acá lo que está claro es que Israel solo dijo que iba a responder a este ataque de Irán. Estados Unidos dice que ahora no van a marcar un punto de inflexión para decir, bueno, un cese al fuego, sino que lo entenderían. El punto es que Estados Unidos ayudó a Israel a frenar este ataque, pero no se ha manifestado abiertamente sí en ayudar a un contraataque, ¿no? Por lo pronto ya ha dicho que va a aumentar ahí la ayuda militar a Israel. Está Estados Unidos además a puertas de una elección presidencial con un presidente saliente como Joe Biden, donde claro, ahí tampoco está muy claro ahí cuáles van a ser las acciones ahora que podrían adoptar. En ese sentido habían tratado de presentar una propuesta de alto al fuego junto a otros países y
que no fue atendida por Israel, donde han insistido que van a continuar con lo que ellos ya han denominado una nueva fase de la guerra. Cambiemos ahora de tema para irnos hasta Tailandia, con una tragedia que dejó al menos 23 muertos. Lo que ocurrió acá fue que un bus escolar en Bangkok se incendió. Era un bus en el cual había 45 pasajeros, 6 profesores, 39 estudiantes de primaria y secundaria. Aquí transportaba en su mayoría a estudiantes y profesores de una escuela, y se teme que 20 de los fallecidos son niños, lamentablemente, en un incendio que se apagó cerca de una hora después del momento en el que se produjo este accidente, y con el relato de los rescatistas que contaron que no pudieron subir a bordo durante horas porque había tanto calor ahí en el lugar del combate del incendio, que temían que pudiera haber explosiones que dificultaran todavía más el trabajo que estaban ahí realizando. Hay una investigación inicial que indica que un neumático explotó, que causó chispas, y que fue eso lo que generó el incendio que se extendió por todo este bus escolar. ¿Qué pasó con el conductor? Huyó del lugar, pero luego pudieron ubicarlo y detenerlo en una tragedia nacional en el cual las autoridades del país han pedido que se acelere el proceso de identificación de los cuerpos de las víctimas para poder devolverlos a sus familias lo antes posible. Las autoridades del país también dieron las condolencias a los familiares de las víctimas y visitaron a los heridos en el hospital.